reglamento está en la norma técnica salvadoreña de medición del ruido ocupacional, en donde me sale todo el contenido que debe llevar a un programa de conservación auditiva. ¿Ok? Otro de los factores de riesgo es la iluminación. Esto es bien común, es muy común. ¿Cuál es el nivel de recomendación recomendado? Y esto es en función del tipo de tarea que se esté desempeñando. Si yo estoy en una oficina viendo el monitor, tengo que tener arriba de 500 luxes. Si yo estoy en un área de taller, una área operativa, tengo que tener arriba de 300. Si yo estoy en el sector textil o seleccionando colores para las telas, para los plásticos, para lo que sea, tengo que tener arriba de 1000. Y así, si yo estoy haciendo un dibujo detallado, por ejemplo en las maquilas, en el área de patrones, se le llama el área de patrones, donde hacen como los moldes de las camisas y de las prendas. Entonces en estas áreas también tiene que haber un nivel de iluminación alto para no afectar lo que es el sentido de la vista. Hace poco, una de las empresas a las que he estado apoyando en el área de planes de emergencia me comentaba que ellos recibieron una auditoría internacional, que llegara un equipo estadounidense, y hicieron una observación que aquí en El Salvador nunca se había escuchado. Son observaciones que solamente las hacen los extranjeros. ¿Por qué? La observación era, estaba la luminaria, ¿verdad? El sistema de luminaria está compuesto desde que yo lo enciendo, desde que le doy tic, el cableado, la pantalla, el receptáculo, los tubos, todo eso es el sistema de luminaria. Cuando uno me pide un sistema de mantenimiento de luminaria, no solamente es que, mire, sí, yo cambio las candelas cada que queman. Sí, mire, que aquella la vamos a cambiar. No es eso lo que me están pidiendo. Ok, pero una estaba con una intensidad diferente, menor a la otra. ¿Qué es lo que le dice la auditora estadounidense? Que cambie todo y que todos sean nuevos. Porque esa diferencia en la intensidad de luz puede generar una enfermedad en el sentido de la vista del trabajador o la trabajadora. Estas son cosas que aquí en El Salvador todavía no las vemos. Pero si ustedes tienen la oportunidad de desempeñarse en una empresa de esta, lo van a ver. Y van a ver unas cosas que aquí solamente lo vemos ahí en blogs o de primer mundo, ¿verdad? Pero aquí no tanto. ¿Qué más? Resequedad en el ojo, ardor y las personas que trabajan frente a monitores. A algunos inspectores les gusta ser un poquito más, como quien dice, inspectores del Ministerio de Trabajo, un poquito más elegantes, y dicen pantalla de visualización de datos. Que les quitemos el nombre de monitores, que les pongamos pantalla de visualización de datos. Ok, dice uno. Siguiente, material particulado. El material particulado también es bien común. Este está en el sector de panadería, en el sector textil, en la industria del papel. De hecho, esta foto es de una empresa que hace papel higiénico. No sé si ustedes han visto el papel higiénico que nosotros comúnmente le llamamos el papel higiénico churrón, que generalmente se vende a 2 coras. Bueno, yo lo compro a 2 coras. Este papel higiénico se hace en esta empresa. Hace como 3 años o 4 que yo empecé a llegar a la empresa, sin mentirles, uno entra y termina con el cabello lleno de polvito blanco, así, como que uno estuviera canoso, y toda la ropa llena de polvito blanco. Es porque hay un nivel de material particulado muy elevado. ¿Qué otras industrias? Pulimentos. ¿Qué son los pulimentos? En los beneficios de granos básicos
Bueno, en donde yo he tenido más cerca es que beneficios de arroz, cuando el arroz viene, no viene así el granito, sino que viene con una cáscara. Generalmente se le conoce como piña. El nombre común, el nombre científico, no sé. De repente dice, viene la piña, cada chivo ya uno empieza a descargar. Entonces esta pasa por un área de pulimento, que le quita esta cáscara a pura fuerza. De hecho, en esta área sí se genera un ruido algo alto, casi de 89, 90 decibeles, aparte del material particulado. Aparte que en ese puesto de trabajo, en esa empresa, hay una mala iluminación. Sí, porque ya me acordé. La industria de granos básicos también genera bastante material particulado. De hecho, hasta podemos tener problemas con las comunidades vecinas. Si yo no tengo un buen sistema de extracción de polvos, puede que mi vecino, ya sea empresa o comunidad o lo que sea, esté poniendo quejas a la alcaldía, porque yo estoy generando mucho polvo. Le estoy llenando toda la señora que tiene la ropa y le llena de polvo, y es por culpa nuestra. Nosotros tenemos que colocar las medidas de ingeniería necesarias y tener la capacidad para decir que en un área de pulimento, digamos, como este sector, como este auditorio, de cuántos metros cúbicos voy a poner los extractores, de qué dimensiones van a ser, en dónde van a estar. En eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Otro de las industrias son las trituradoras de piedra, en la industria de la minería. La minería aquí en El Salvador no es como comúnmente lo conocemos nosotros, ¿verdad? Que hay una cueva y se meten 100 trabajadores ahí y están a 80 metros debajo del suelo. No. Aquí en El Salvador son minas a cielos abiertos. En estas se desprende lo que es la piedra y se hace un proceso que se llama la voladura. ¿Qué es la voladura? Es poner material explosivo en el suelo y que explote y ahí sale la piedra y luego llegan los camioncitos a recoger la piedra que ha caído. Luego llega a las trituradoras, que las trituradoras muelen piedras quizás como de este alto, así de aquí para el suelo, así de este alto, y que cuando usted llega, de hecho a mí ya me ha golpeado, porque está triturando, y como uno tiene que ir a donde está el trabajador, y el operario puede que esté arriba, puede que esté abajo, por lo general están arriba. Entonces, como es de ir en la subida, está triturando todo y está cayendo fragmentos de piedra, o sea, de esta piedra que sea un poquito más pequeña. Pero ya esa piedra chiquita, si usted no está listo, si usted no está, porque es un trabajo de alto riesgo. En la industria de la minería se muere uno al año, por lo menos aquí en El Salvador. Son noticias que casi no salen en la radio y todo eso. Pero nosotros los que andamos en esto nos damos cuenta. Y hay que tener mucho cuidado también con el material particulado. Entonces, ¿con qué mido yo el material particulado? Algunos me dicen, mira, usted tiene equipo de material particulado. No, pero el nombre correcto para nosotros los académicos es un contador de partículas. Usted no va a llegar preguntando, mira, usted tiene equipo para material particulado. No. Si no, rápido lo van a tantear y van a decir, no, anda mal parado. Usted va a decir un contador de partículas. ¿Y cuántos canales tiene su contador? 3, 5 canales, 8 canales, 10 canales. No, mire, fíjese que el mío tiene 5. Va y que les mide. Si soy la empresa en la que le esté trabajando o en la que esté ya desempeñado, tiene que tener usted también el conocimiento para definir cuál es el más correcto para su empresa. ¿Ok? Otro de los problemas más comunes que va asociado también al túnel carpiano, va asociado también a lo que es la iluminación, es la ergonomía. Aquí en El Salvador
Hablamos de ergonomía, pero cuando hablamos de ergonomía, hablamos bien escueto, bien básico, que damos risa a nivel internacional. Nosotros aquí en El Salvador no gestionamos ergonomía, pero el manejo de cargas es una rama de la ergonomía. Ok, ¿cuántas lesiones lumbares he visto yo? Son incontables. En la segunda imagen, ahí están unas cajas. Comúnmente se le llaman corrugados. El corrugado de cartón, que es como esa, como esta caja. Más grande quizás. Entonces, hay una perforadora que hace como las formas de estas cajitas, exactamente. Miren, cabalito de esta. Entonces, te tiene que dar el hoyo para poner el plástico y que el cliente vea el pastelito, que vea en este caso las donas. Entonces, este hoyito pasa por otro corrugado y tiene que usted, el trabajador, bueno, con un martillo, va haciendo esto y quitando estos bordes, generando un movimiento repetitivo. Uno, dos. Ok, generando un movimiento repetitivo. ¿Pero qué es un movimiento repetitivo? Es cuando yo al trabajador ya no le cuento cuántas veces ha hecho esto a la hora o a los 30 minutos, sino de que ya lo cuento al minuto. Ha hecho este movimiento de golpear 15 veces en el minuto. En la hora, ¿cuántas hace? En la jornada, ¿cuántas serían? Y el mismo señor trabajando desde hace como 10 años me está generando una enfermedad profesional, claramente. Para este tipo de evaluaciones existen otros métodos específicos que son diferentes a la tradicional matriz de riesgo, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y en la tercera imagen que les traigo, esta es una empresa en donde se gestiona y hay un programa de pausas activas. Enciende una sirena y todos se levantan de su lugar de trabajo y empiezan a hacer así como gimnasia. Entonces empiezan a levantar los brazos, se agachan, se estiran, y esto, aunque uno lo vea, o bueno, el trabajador lo perciba como una payasada, como algo que simplemente me está quitando el tiempo, pero yo como gestor, nosotros como gestores, lo vemos diferente, porque esto me está evitando a mí incapacidades, me está evitando a mí ausencias al trabajo, me está aumentando la productividad y además me está ayudando en lo que es el clima laboral. Me ayuda un montón. Ya después de haber hecho esta actividad, todos y todas ya están así como, qué bonito, mira aquella ni pudo levantar el pie, mira esta no pudo levantar el brazo, que mira que no sé qué. Y esto me genera un mejor ambiente laboral, definitivamente. Entonces, recapitulando, ¿qué es la higiene ocupacional? ¿Qué es la higiene ocupacional? Esto lo vimos al inicio. La prevención de enfermedades. Muy bien, muchas gracias. La prevención de enfermedades profesionales. ¿Y qué es la enfermedad profesional? Es el estado patológico por la exposición repetitiva, mantenida o progresiva. Y ahora, cuando iniciamos, quiero les hacer unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes aquí ya identificaron algún riesgo en su área de trabajo? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes de aquí ya tienen
saben más o menos cuál va a ser la acción o medida de control que van a implementar en su lugar de trabajo. Muy bien, excelente. Este es el objetivo de estos temas, que yo pueda identificar en mi puesto de trabajo cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto y de alguna manera poder gestionarlo directamente como empleador o las personas responsables de esto. Ok. Bueno, ya para ir terminando, y porque ya se nos está acabando el tiempo. Si usted está interesado en el área de seguridad y salud en el trabajo y le interesa un poco este tema, le invito a que busque la página de APSO. Esta es nuestra página en Facebook, es la única en la que nos estamos comunicando para cualquier consulta, sugerencia o duda que tengan acerca de la seguridad. Muy pronto en este mes de agosto vamos a estar publicando algunas informaciones que le pueden ser de utilidad, que le pueden interesar, y para posteriormente ya hacer nuestros primeros encuentros virtuales para cualquier tema que se sea requerido. Por ejemplo, si 30 personas piden A tema o B tema, pues vamos a tratar de generar lo que es el encuentro virtual para solventar las dudas que tengan, o cualquier cosa de ley o cualquier cosa científica, técnica relativa a la prevención de riesgos laborales. Ha sido un gusto estar aquí frente a ustedes esta tarde. Muchas gracias por el espacio y que pasen todos un buen día. Muchas gracias, licenciado, por la interesante ponencia sobre los ambientes laborales confinados y su efecto en la salud. Bueno, en este momento vamos a abrir un espacio por si alguien quisiera realizar preguntas al ponente o ser partícipe con su opinión, pues puede proceder a realizarlas. ¿Preguntas, dudas? No, allá. Sí, muchas gracias por la exponencia del licenciado Toniel. ¿Por qué hay tan poco diagnóstico de enfermedades profesionales en el país? Ok, ¿por qué hay tan poco diagnóstico? Bueno, uno de los motivos es el proceso que se tiene que llevar en el seguro para dar un diagnóstico de enfermedad profesional. Un trabajador, por un ejemplo práctico, ¿verdad? Un trabajador dice que se está fregando el oído, que se está fregando la espalda en el lugar de trabajo. Yo como empresa lo mando al seguro y lo paso a medicina general. Luego ellos lo tienen que pasar a medicina del trabajo. El médico del trabajo lo tiene que evaluar y si considera conveniente va a visitar lo que es el lugar de trabajo, el puesto del trabajador. Si lo considera conveniente, va a pedir el apoyo del Ministerio del Trabajo en el Departamento de Seguridad y Higiene Ocupacional para hacer la inspección. Y si ellos todavía lo consideran conveniente, nos van a llamar a uno de nosotros los peritos para que vayamos a hacer alguna evaluación de algo. Entonces, uno de los motivos es que es muy lento el proceso. Es muy lento el proceso. Pasan 8 o 9 meses, a veces hasta el año. Entonces la parte afectada simplemente desiste. Ese es uno de los grandes motivos. Por eso es que las enfermedades profesionales que les he mencionado, la mayoría son instituciones públicas. Porque en lo público pues hay un poco más de libertad para hacer ese tipo de acciones. Pero en la privada, pues cuando ya alguien está diciendo que le afecta algo, pues lo están moviendo o lo ponen en otras tareas a manera de bajarle ahí la moral o algo así. ¿Ok? ¿Siguen? Gracias por todo este conocimiento muy valioso para nosotros como profesionales. Y mi pregunta es si ya ha verificado alguna diferencia entre un diagnóstico de un médico del trabajo respecto a la evaluación que usted como perito ha realizado en la empresa, si hay diferencias en algún caso o siempre ha sido lo que ha dicho el seguro.
Sí, efectivamente. Nosotros como peritos no podemos dar un diagnóstico. Nosotros no podemos dar un diagnóstico. De hecho, ya he tenido yo buenos problemas, y así lo digo así tal cual, buenos agarrones con el Ministerio de Trabajo. Porque tampoco puedo decir qué tipo de examen médico, bueno, y los compañeros allá de la empresa que nos ha visitado, de Sherwin, no sé si han tenido esa experiencia de que nosotros no podemos decir qué examen médico puede hacer un trabajador a una trabajadora. Lo que se hace generalmente, o lo correcto, sería mandar al trabajador a una consulta de medicina ocupacional particular, no en el seguro. Entonces el médico me genera lo que es una hoja de que fulanito de tal está exento de signos y síntomas de enfermedades profesionales a la fecha tal, y eso lo actualizando año con año. Ahora, si el trabajador que yo estoy evaluando desempeña tareas de riesgo peligrosas e insalubres, entonces tengo que tener un programa de vigilancia médica. Eso sí lo puedo hacer yo. Pero ¿en qué tareas están? Digamos, subirse a postes o a torres telefónicas de 40, 50, 60 metros, porque sí, ya lo hemos hecho, ya lo he hecho. Espacios confinados, recolectores de basura, ¿cómo que se llama? La gente que está en el polvorín. El polvorín se le llama la bodega que tiene materiales peligrosos, materiales explosivos, perdón. También las estaciones de servicio deberían tener su programa, bueno, deberían de. Una de las falencias también por la que no se diagnostica mucho es lo mismo repetitivo con todos los ministerios, que no hay una vigilancia tal cual, gubernamental. Y el sector privado, si no ve algo que, así como una multa o una suspensión de labores, pues no hace nada. Es muy difícil de que se muevan. Y la misma historia es con el Ministerio de Salud, que, bueno, usted tiene que pasarle esa orina cada 6 meses a los operarios de alimentos, pero ¿quién vigila eso? Usted tiene que mandar su informe anual de operaciones al medio ambiente, pero ¿quién vigila eso? Hay empresas que hace poco, de hecho, una empresa me estaba comentando acerca de ese informe, y que ellos el último que lo mandaron fue en el 2016. Y levantaron las alertas por el caso de Sayac, porque también son una maquila y tienen aguas residuales. Entonces ya están todos ahí con la alertita ahí, que qué onda, qué vamos a hacer, ¿no? Pero sí, al final la última palabra la tiene el médico. Nosotros como peritos solamente podemos evaluar y emitir las medidas de control pertinentes que se consideren. Pero ya para decir que fulanito sí tiene una neumoconiosis a causa de material particulado que aspira, eso es solamente el médico. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, historias, anécdotas? Bueno, gracias por sus respuestas, licenciado, y por los aportes de los presentes. Finalizando con esta sesión de preguntas, continuaremos con el abordaje de la segunda temática, la cual es titulada Contaminación química en los recursos naturales, agua y suelo, y su impacto en la salud como factor de riesgo potencial de enfermedades crónicas. Esta será desempeñada por el licenciado Alejandro López, quien es máster en gestión científica y también él es perteneciente al Instituto Nacional de la Salud, MinSal. Adelante, licenciado.
Bueno, tengan buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes parte del abordaje investigativo que el Instituto Nacional de Salud ha realizado. En esta ocasión, en el contexto de las enfermedades crónicas, vamos a hablar un poco de algunos factores ambientales, específicamente la contaminación química, que puede estar presente en el suelo, en el agua, y que nos pueden generar algunas enfermedades, como decíamos, crónicas. Dentro de la presentación vamos a hacer una pequeña introducción y posteriormente vamos a compartir con ustedes parte de las investigaciones que el Instituto Nacional de Salud, una dependencia del Ministerio de Salud, ha realizado durante los últimos años, aproximadamente del 2013 hasta la actualidad. Como parte introductoria, me gustaría que tengamos claros por lo menos estos datos, que mucha parte de nuestra, por decirlo, de nuestro colectivo profesional no logra identificar la importancia de los factores ambientales en la salud humana. Podemos decir de que la Organización Mundial de la Salud ha realizado estimaciones donde atribuye a la morbimortalidad a nivel mundial por lo menos una cuarta parte a los factores ambientales. Quiere decir que por lo menos dentro de las estimaciones, solamente en el año 2012, 12,6 millones de personas se vieron afectadas por ambientes poco saludables. Podrían evitarse si nosotros interviniéramos en estos factores ambientales, que hoy vamos a abordar únicamente la parte química, pudiéramos evitar 1,7 millones de muertes de menores de 5 años. Esto quiere decir de que no vamos a tener ese concepto que tradicionalmente tenemos de causalidad única, sino que aquí hay una cantidad de factores que juegan un papel y que tienen diferente ponderación en los efectos a la salud de las personas. Dentro de las principales enfermedades que se pueden vincular al medio ambiente, tenemos las cardiovasculares, tenemos los accidentes cerebrales, y también tenemos las cardiopatías isquémicas. Así que no podemos decir que este tipo de enfermedades se atribuyen únicamente a la condición propia del individuo, sino que también el ambiente tiene un papel importante en estos padecimientos. Y aquí vemos un planteamiento donde la Organización Panamericana de la Salud reconoce que hay una interacción entre el medio ambiente y entre el ser humano. Y no solamente lo vamos a ver unidireccionalmente o poniendo al ser humano como centro, sino que también tenemos un concepto de una sola salud. Esa triada quiere decir que si tenemos un equilibrio en el ambiente, tenemos un equilibrio en la salud humana y en la salud animal, podemos mantener ambientes que nos propicien que las enfermedades, ya sea transmisibles o crónicas, disminuyan, esa morbilidad, esa carga de mortalidad y morbilidad puedan disminuir. Y algo que creo que estamos bien familiarizados, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes de la contaminación química. Pues tenemos los recursos, los principales recursos, ¿verdad? Agua, suelo y aire. ¿Dónde viene la contaminación? Natural, o puede también venir de contaminación antrópica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hablando de metales pesados. Los metales pesados pueden venir de la industria, pero principalmente en el origen natural tenemos los fluidos hidrotermales y tenemos también los fluidos volcánicos. Y tenemos la actividad que el ser humano realiza. Tenemos, por ejemplo, la industria, la agricultura, la ganadería, áreas habitacionales, el comercio como tal, y también la extracción de metales y minerales. Todas estas actividades humanas que nos generan sustancias químicas que pueden durar mucho tiempo en el ambiente, dependiendo del lugar donde se encuentren, de la característica propia de la sustancia o del elemento, y dentro de otros factores más. Teniendo todo este contexto general de cómo los factores ambientales afectan la salud de las personas, cuál es su posible origen, vamos a pasar a la parte del abordaje que el Instituto Nacional ha hecho. Dentro de toda esta generalidad que he mencionado, el Instituto ha realizado estudios
de contaminantes de metales pesados y plaguicidas en suelo y en agua, en comunidades con características de ser comunidades agrícolas. Este abordaje se inició a partir de una hipótesis sobre la alta prevalencia de enfermedad renal crónica, que es un tema que se abordó durante mucho tiempo y que aún sigue en estudio. Es bien importante que tengamos claro que no podemos atribuir la unicausalidad de una enfermedad, en el caso de las crónicas, a un solo factor. O sea, no podemos decir que la presencia de este elemento es el causante directo de la enfermedad. Hay que analizar otros factores, como lo vamos a ver más adelante. Uno de los principales estudios que se realizaron es en la comunidad Las Brisas. Yo no sé si recuerdan ustedes, la comunidad Las Brisas es una comunidad semiurbana ubicada en las orillas de la ciudad de San Miguel y se caracterizó por estar cerca de una ex fábrica de plaguicidas, una fábrica que fue abandonada y que se empezó a registrar alta prevalencia de enfermedad renal crónica. Dentro de las hipótesis, porque hay muchas hipótesis de la parte de la enfermedad renal, una de ellas era la exposición de contaminantes, y por eso nosotros realizamos este estudio para ver si había presencia de algún contaminante que de alguna manera contribuyera al fenómeno que se estaba presentando en el lugar. Ahí podemos ver al equipo de investigadores, podemos ver algunos colegas, Roberto, Edgar, David. Vemos cómo los compañeros de salud ambiental nos hemos ido metiendo un poco más al tema de los factores ambientales y la salud. Y bueno, tuvimos también el acompañamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública y tuvimos el acompañamiento de expertos internacionales, en el caso de 2 geólogos, uno de ellos, la doctora Dina Lario, que viene siendo como, digamos, nuestra maestra en el tema, es de las personas que más ha investigado arsénico a nivel de Latinoamérica. Entonces podemos ver el área de estudio ubicado cerca de la ciudad de San Miguel. Los objetivos fueron identificar el riesgo de exposición de la población al arsénico y al paraquat. ¿Por qué se caracterizaron estos dos sustancias químicas? Porque no es el único metal pesado y tampoco es el único plaguicida. Cuando uno hace un estudio ambiental de este tipo, tiene que primero hacer una exploración previa y analizar cuáles son los posibles elementos que vamos a buscar. No podemos ir a buscar todos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, por las características del lugar, los que se tenían como más sospechosos, por decirlo de esta forma, eran estos 2 elementos. Se evaluaron las posibles fuentes de la contaminación del agua. Se tomaron muestras de agua y de suelo, como lo vamos a ver más adelante. En la metodología del estudio, pues se realizó en la época seca del año 2014. Se tomaron 7 muestras de agua superficial y se tomaron 14 muestras de agua subterránea y se determinaron, otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, determinamos arsénico, cadmio, plomo, cobre, zinc, cobre, paraquat, parámetros físico-químicos, pH, oxígeno disuelto y sólidos totales. Estos parámetros físico-químicos nos ayudan a entender el comportamiento de la presencia de algún contaminante. Por eso es importante la toma de estos parámetros. Posterior a tener ese muestreo, que se hizo una visita previa, se realizaron los análisis de laboratorio. Los compañeros del Laboratorio Nacional de Salud Pública hicieron el análisis con metodologías que ya están validadas, con equipos aptos para ese tipo de análisis. Y posteriormente toda esta información, los resultados que obtuvimos del laboratorio y los resultados obtenidos en campo, se almacenan en bases de datos y se hace un procesamiento de la información. En este caso se utilizaron los sistemas de información geográfica para poder ubicar espacialmente los datos que hemos obtenido en el trabajo de campo. Y bueno, siempre es importante saber con qué vamos a comparar los resultados. Yo puedo tener un resultado de la presencia de un contaminante, pero si no tengo una idea o un estándar que me diga esto está dentro de lo normal o esto está fuera de lo normal, eso me dificulta la interpretación real de la información. Entonces siempre es importante
tener una normativa con que comparar. Aquí solo quiero hacer la aclaración que nuestro país, y creo que no es del desconocimiento de todos, tiene la debilidad de tener muy débil regulación en muchos aspectos. Y nosotros tomamos agua superficial y subterránea, y no tenemos un reglamento para comparar los resultados que obtuvimos. Por eso tuvimos que recurrir a reglamentos que se acercaran o se aproximaran más al trabajo que nosotros hicimos. Y en este caso fue la NCO. Dejé ese nombre porque esa fue la norma que se utilizó. Ya sabemos que se actualizó el reglamento técnico salvadoreño, y también se utilizó la NCO de agua envasada, tanto la de agua potable como la de agua envasada, porque la de agua potable no me contempla Paracuat, pero la de agua potable sí me contempla arsénico. Si se fijaron en la tabla, hay varios elementos y resaltamos un poco más el arsénico y el Paracuat. Vamos a ver más adelante porque fueron los resultados más relevantes. Y solo para que tengan una idea, ¿verdad?, del trabajo de campo, ahí estamos tomando una muestra con un dispositivo Bandor para toma de muestra de agua. Tenemos un YSI para medición de físico-químicos y tenemos otros 2 medidores electrónicos para poder medir estos parámetros en campo. Y bueno, ahí están los compañeros calibrando, otro está limpiando el dispositivo para hacer la medición, porque aquí están las muestras de agua, y eso es lo que se realizó en campo. Y de los resultados que nosotros obtuvimos, ya representados geográficamente en un mapa, podemos ver que todas estas líneas son el área de estudio. Los puntos que están ahí son los puntos de muestreo. Lo que se representa como estrellas, si ustedes se fijan, son puntos de muestreo en agua superficial, en río. Y lo que está en círculos son muestras de pozo, de agua subterránea. Entonces podemos ver que a pesar de que no rebasa la normativa de 0.01, el valor más alto que tuvimos fue ese. Y aquí es donde el análisis nos lleva a no solamente decir encontré esto y qué significa, y al compararlo con el reglamento, sino que ver las características del arsénico. Todos sabemos que es bioacumulable el arsénico, entonces no importa que sean cantidades mínimas, de alguna manera es un factor contribuyente. Por eso que les decían que no podemos hablar de causalidad única. Entonces aquí podemos observar los valores, cómo se encuentran en el caso del arsénico. En el caso del Paracuat, nosotros pudimos determinar que había presencia del plaguicida. Es importante mencionar que Paracuat es un plaguicida prohibido en Europa, prohibido internacionalmente, pero en nuestros países es el que más se utiliza como herbicida en los cultivos, tanto a nivel familiar como a gran escala. Entonces, aquí podemos ver las presencias, pues al compararlo con el valor de la norma salvadoreña de agua envasada, vemos que son los valores más altos, o sea, rebasa. Una limitante que tuvimos es que el nivel de detección del equipo no era tan específico, o sea que probablemente hay datos que están fuera de norma, pero el equipo no logra tanta especificidad. Sin embargo, se consideran como alarmantes porque está presente. El Paracuat, intoxicaciones agudas, por ejemplo, la mayoría es el que más intoxica a nivel del país, según los registros del Ministerio de Salud. Y su presencia, pues, está, asociada a otras enfermedades, como la enfermedad de Parkinson. Hay muchos artículos científicos que nos dicen de que el Paracuat puede contribuir a la enfermedad de Parkinson. Entonces, en este tipo de estudio no podemos hablar solamente de la presencia del contaminante, sino que tenemos que analizar los otros factores que rodean la investigación. Y teníamos nosotros que hacer un análisis, una inspección en la fábrica. Fuimos a la fábrica y aquí se observa todavía, en ese año, en el 2014, había marcas donde estaban los barriles con toxafeno.
Toxafeno, un plaguicida con más de 700 moléculas que componen el plaguicida como tal. Vemos las ruinas y cualquiera diría, pero ahí no se observa nada. Pero el toxafeno es altamente persistente en el ambiente, o sea que todavía podemos detectar toxafeno. Otra limitante es que nuestro laboratorio no puede procesar, no tiene digamos, la metodología y el equipo para haber hecho un procesamiento de, de muestras para identificar toxafeno. Pero al hacer la inspección, pues creo que por deducción lógica, sabemos de que si aquí estuvieron y hay marcas, muy probablemente al hacer un estudio podemos encontrar más de alguna de las 700 moléculas que tiene el toxafeno. Hicimos una recopilación histórica del área de estudio y encontramos una foto del año 2010 donde el Ministerio de Medio Ambiente encontró los 92 barriles de toxafeno y vemos que los barriles están expuestos al ambiente. Nosotros en el 2014 fuimos y encontramos unos residuos muy parecidos al toxafeno. No podemos decir que eso es, pero la apariencia era de toxafeno y tenían fuerte olor a sustancia química. ¿Por qué nosotros hicimos una inspección en la zona? Porque posteriormente se hizo un análisis para determinar la escorrentía. Cuando llueve, ¿hacia dónde se movilizan los contaminantes? A través de los sistemas de información geográfica pudimos determinar, estos son los puntos de muestreo, esta es la comunidad, aquí también está parte de la comunidad, aquí hay una gasolinera, entonces podemos ver que las escorrentías todas van y pasan por la comunidad. Solo una pequeña parte va hacia las áreas de cultivo, pero mucha de la escorrentía pasa por la comunidad. Quiere decir que si hay contaminación en la fábrica y hay contaminación también en la gasolinera, porque puede ser otra fuente de metales pesados. Ya sabemos que los combustibles también pueden contener metales pesados. Esa escorrentía a través del tiempo puede llevar concentraciones, aunque sean pequeñas, pero pueden llevarla a las áreas habitacionales. Y como les comentaba, ¿por qué es importante los parámetros físico-químicos? Porque nos ayudan a interpretar cómo se moviliza el contaminante o cómo es el comportamiento ambiental. En el tema de los parámetros físico-químicos, el que se sale de la norma es la dureza del agua. Si nosotros vemos los rangos que establece Estados Unidos para la dureza del agua, de 121 a 180 ya es agua dura. Y nosotros lo tuvimos entre 135 a 390, son los rangos mínimos y máximos de agua dura. Quiere decir que el agua es muy dura. ¿Qué significa eso? Dependiendo de esa característica, más adelante les explico cómo puede funcionar en el ambiente y cómo puede llegar al organismo y dañar. Bueno, en el agua superficial también vemos los parámetros que hemos obtenido y para este caso pues utilizamos el estándar canadiense, ambiental, y utilizamos también, los parámetros que que ha establecido Estados Unidos para estos indicadores ambientales. Entonces, para entender todo lo que he hablado, desde la toma de muestras, desde los resultados, desde lo físico-químico y la inspección que realizamos, esta tabla nos va a aclarar más la idea de cómo afecta a la salud. Por ejemplo, el toxafeno afecta a la salud reproductiva, alteraciones endocrinas, ahí está la referencia, quien ha hecho los estudios, y como les digo, son 700 moléculas, no creo que las hayan estudiado todas, ¿verdad? Muchas de esas pueden ser cancerígenas, una enfermedad crónica, ¿verdad? Por ejemplo, el paraquat, daños al riñón, daños al hígado, y también genera daños en el esófago. Muy probablemente tiene una contribución alta en los casos de Parkinson, que es otra enfermedad crónica. Y estos elementos se identificaron en esa comunidad. O sea, aunque en pequeñas concentraciones, pero está presente. Quiere decir que hay un riesgo de exposición.
Ahora, el arsénico, que cualquiera me puede decir, pero ¿cuál es lo alarmante del arsénico? Si arsénico es un país volcánico, y efectivamente somos un país volcánico, y tenemos arsénico en todas partes, en unos lugares más concentrados que en otros, eso sí. Propiedades cancerígenas, por ejemplo, es neurotóxico. Entonces vemos que de alguna manera estos elementos que estén presentes ahí pueden afectar no solamente con estos efectos a la salud, pueden haber más efectos. Y si vemos de 1 a 14 años, la persistencia en el ambiente, veamos el paraquat, media de 3 años, o sea, quiere decir que quien aplicó paraquat, el paraquat, las moléculas ahí están. Y esto es la identificación de la molécula. No estamos hablando de los metabolitos, que es el desdoblamiento químico que nos genera otras sustancias que pueden tener otros efectos. Bueno, en el caso del arsénico, no tiene ninguna solubilidad, pero ¿por qué lo detectamos en agua? Porque el agua es dura. Y por ejemplo, si nosotros tenemos arsénico en agua dura, se puede formar arsenato de calcio. Quiere decir que la molécula que me está generando la dureza en el agua puede unirse porque tiene afinidades al arsénico, y eso permite que el arsénico ande flotando a la par de la molécula que me genera la dureza. Por eso es que podemos determinar la presencia del arsénico en el agua, y por eso es importante los estudios de los parámetros físico-químicos. Voy a ponerme un solo. Creo que es la última. Bueno. Se puede ver un poco enredado el esquema, pero les quiero comentar que este tipo de estudios no se ha realizado solo en el país. También, por ejemplo, en Sri Lanka, estamos hablando de un país muy lejano, estamos del otro lado del mundo, tienen un problema similar de enfermedad renal crónica, y ellos han hecho otros estudios, y dentro de los estudios ellos hacen una hipótesis. Ellos dicen, si nosotros tenemos fertilizantes, si nosotros tenemos plaguicidas, podemos tener metales pesados, porque los fertilizantes, dentro de las impurezas, tienen metales pesados. Las minas de fósforo, o sea, los plaguicidas, estos fertilizantes, los fosfatados, como impureza tienen cadmio y arsénico. Entonces, esos fertilizantes no sabemos la calidad que está viniendo al país. Entonces, si esto me está agregando una carga de metales pesados adicional a la que naturalmente se encuentra, y también incluimos elementos químicos como el plaguicida como tal, que es una formulación hecha por el humano, nosotros vamos a tener, esa es la hipótesis de ellos, ¿verdad? Ellos dicen que pueden tener un compuesto que sea nefrotóxico, o sea, que dañe ciertas estructuras del riñón. Eso, aunado al agua dura, me permite que se deposite, o sea, que ande flotando ese contaminante en el agua, me permite que se deposite en mi organismo a la ingesta de esa sustancia, y genera un daño en el tubo intersticial. Esto quiere decir que puede generar un daño en esa estructura del riñón. Esa hipótesis es la que ellos han tenido. No sé si todavía estará igual el abordaje de la investigación. Cada país está avanzando diferente en el tema de investigación, pero podemos ver cómo podemos nosotros formular cómo los factores ambientales, cómo la contaminación química sí puede afectar. O sea, no pensemos en la contaminación química como la intoxicación aguda que me llevó al hospital, sino que la intoxicación química crónica pues me va a generar muy probablemente enfermedades crónicas. Y esto ya para terminar, solo de manera general, hay un estudio que lo realizó un investigador de los que más ha realizado este tipo de trabajos sobre el arsénico. El Instituto Nacional le colaboró con la elaboración de este mapa. Este es una representación geográfica de la presencia de arsénico a nivel nacional.
Entonces vemos ahí que los puntos más grandes son los que tienen mayores presencias de arsénico y coinciden mucho con la cordillera volcánica. Aquí está la cordillera volcánica, allá tenemos, en el occidente tenemos presencia alta de arsénico, esto en ríos, en agua superficial. Son datos publicados del Ministerio de Medio Ambiente que se utilizaron para este artículo y que el instituto colaboró con este mapa. Y solo para compartir con ustedes, con los compañeros del instituto y todo el equipo investigador, como les digo, esto es multidisciplinario. Aquí hay químicos, aquí hay analistas, hay geólogos, estamos los profesionales de salud ambiental. Hemos realizado otros estudios, por ejemplo, en este artículo que está publicado, se realizó en San Luis Talpa, donde hay otra fábrica abandonada de plaguicidas, pero también hacemos un abordaje desde los factores químicos, pero no solo en la parte natural, sino que también se realizó una encuesta en el Bajo Lempa sobre cómo los agricultores manejan los plaguicidas. Manejo inadecuado de plaguicidas, utilización de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera, y podemos hablar mucho más de cómo la población se puede exponer a la sustancia química. Y ya vimos cómo se hipotetizan muchas ideas de cómo afectan y al final pueden generar enfermedades crónicas. Y el cáncer creo que es el que más todos conocemos, el que sabemos que una de las principales causas del cáncer son muchas sustancias químicas. Entonces, esto está publicado, ustedes pueden buscarlo, son artículos que ya hace algunos años lo publicamos y es parte del trabajo que queríamos compartir con ustedes en el contexto de las enfermedades crónicas. No sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario. Sí, muchas gracias, licenciado, por la exposición. Es un tema muy interesante. Quizás mi pregunta es si se hizo la valoración de dos normas, ¿verdad?, para establecer el nivel aceptable. Y mi pregunta era si no se valoraron los TLB o los BASE para tomar como referencia los niveles a nivel ambiental del arsénico y el paraquat. Y también si nos pudiera explicar cuáles fueron los compromisos éticos de la investigación al ser publicada y si se valoró los niveles biológicos de los metales en la población alrededor. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. En realidad lo único que se realizó fue la comparación con esta normativa. O sea, lo que se hicieron fue una comparación de resultados si estaban dentro o fuera de lo establecido en el documento, o sea, en este caso en la NCO, que todavía no se había actualizado al reglamento técnico salvadoreño. En relación a los aspectos éticos, el Instituto Nacional de Salud siempre somete todos sus protocolos al Comité de Ética Nacional para poder realizar el estudio. Siempre se pide un consentimiento informado, en el caso se esté trabajando, digamos, con personas directamente. Si ustedes observan, nuestro estudio fue enfocado a fases ambientales, o sea, no pasamos, bueno, el primero sí fue una encuesta, el que les comento del manejo de plaguicidas, igual hay consentimiento informado, lo cual nos permite tener el acceso a la información de la persona, y en el caso de los estudios ambientales siempre los sometemos al comité de ética, garantizando que no estemos incumpliendo ningún aspecto ético en la investigación. Si nosotros no incumplimos ningún aspecto ético en la investigación y cumplimos con todos los parámetros internacionales para hacer una publicación, pues lo hacemos, sometemos el artículo, lo evalúan los pares y si la revista lo permite, pues y lo acepta, se publica tal como está ahorita. Entonces, eso es lo que se ha realizado, ¿sí? Sí, pero mi pregunta era si la información fue compartida con la población en la cual se tomó la muestra para que ellos... Perfecto, sí, no, como usted dijo, aspectos éticos. Sí, ¿no? ¿Qué es un aspecto ético? Tiene razón. Fíjense que sí, efectivamente, nosotros cuando hacemos una intervención siempre primero pedimos la autorización de la población, no podemos nosotros llegar sin la coordinación previa del nivel local, primero de la parte administrativa, quiere decir con la alcaldía, con la unidad de salud,
y primordialmente con la población. O sea, la población estaba enterada del estudio y se les compartió los resultados. De hecho, una de las formas de compartir es la publicación. Entendemos que una publicación científica es un lenguaje que no es comprensible mucho para la población en general, pero nosotros tenemos otros mecanismos donde hacemos más digerible la información, donde nosotros podemos como traducirla a un lenguaje más común para que la población conozca. De hecho, ¿cómo se llama? Este estudio, el de San Miguel, fue publicado en la revista de la UCA, en la revista CONIA. Es un artículo en español y ese artículo fue compartido con los inspectores y fue de acceso a la población. Ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, con las comunidades del Bajo Lempa, con Acudesbar, nosotros siempre hemos coordinado, bueno, en el momento que estuvimos trabajando con ellos y les divulgamos la información, o sea, ellos tienen el acceso a esa información y bueno, así hemos estado trabajando. No sé si aclaro con esto. Sí, o hay otra duda. No sé. Sí, gracias, porque creo que estas investigaciones tienen que ser compartidas con la población afectada para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a su salud. Y lo último que le preguntaba al licenciado era sobre los niveles biológicos de la población, porque si se aplicaron en el ambiental, pero no sé si sobrepasaron a los niveles biológicos. Fíjese que como el abordaje es bien amplio, nosotros hubiéramos querido tomar muestras biológicas, pero tiene otras dificultades mayores. En ese momento solo iniciamos con una exploración ambiental, por ahí tomamos algunas muestras de alimentos, incluso hicimos otro tipo de muestreo de suelo a profundidad. Son resultados que no se han publicado así, son resultados que se empezó a hacer el abordaje, pero ya el tema de las muestras biológicas tiene un componente bien clínico. Dentro del equipo de investigación habían nefrólogos y habían médicos. Ellos realizaron el abordaje clínico, ellos hicieron biopsias, por ejemplo, biopsias renales. Ellos creo que sí tomaron, muestras de orina, pero para determinar otros indicadores que ellos como clínicos les interesaban. Nosotros no llegamos al nivel de poder decir encontramos arsénico, digamos, en la sangre de la persona o encontramos esta molécula. La verdad que es una de las limitantes que tuvimos en el abordaje del estudio. Incluso hubiéramos querido nosotros tomar muestras de fertilizantes y saber si tenían metales, pero fue otra limitante. Recuerden que el país todavía está un poco pequeño en el aspecto de la investigación, ¿verdad? Y son pequeños, así, algunas lucecitas que van surgiendo, pero en el camino creemos de que podemos ir creciendo, ¿verdad? ¿Otra consulta o comentario? Sí. Sí, desde aquí está bien. Nada más, bueno, ustedes con el estudio, cuando determinan que hay un problema, como que el estudio fue en 2014, ¿verdad? Sí, sí, okay. Partiendo de ahí, ¿cuáles son como las acciones correctivas o preventivas que el instituto propone o por qué medio las canaliza y se apoyan con otras carteras de Estado para que al final, digamos, haya un impacto positivo en el tiempo y cómo lo monitorean ustedes al final si se está como llegando a una solución del problema que identificaron? Sí, correcto, gracias. Bueno, comentarles que el Instituto Nacional de Salud es el ente rector de la investigación en salud en el país. Como instituto nos encargamos de generar el conocimiento, o sea, esto que hemos visto aquí es una generación de conocimiento que nos dice que hay un riesgo. Ese conocimiento se traduce no solamente a nivel científico, sino que a través de la comunidad. Pero hay un tercer eslabón que nosotros siempre cuidamos, que se traduzca el conocimiento a un cambio. El abordaje de estos problemas, como les digo, es bien complejo. O sea, decir que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no. Pero sí hacemos intervenciones. Les pongo un ejemplo. Después de estos estudios, se elaboró material educativo y se distribuyó a nivel nacional en las unidades de salud sobre el adecuado uso de plaguicidas, haciendo un énfasis de que entre menos se utiliza, es mejor. Eso lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Reducir la utilización de plaguicidas es lo ideal. Entonces, esa es una intervención. Nosotros observamos, aquí hay un problema donde los agricultores están expuestos, hagamos un material educativo que sea entendible. Y eran como una serie de, por decirlo, de caricaturas, donde estaban conversando, ¿y para dónde vas? Ah, voy a la milpa, y llevas tu equipo. O sea,
un lenguaje comprensible, no el texto así simple, sino que un lenguaje donde la población vaya cambiando ese concepto de que el plaguicida no es peligroso. Esa es una medida de intervención. Las otras medidas de intervención, por ejemplo, en las actualizaciones de los reglamentos. Hemos participado, por ejemplo, en algunos reglamentos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hemos trabajado en el tema de inocuidad de alimentos. Y, por ejemplo, gracias a algunos estudios, se propició generar un reglamento donde se contemple la salmonela en la planta. O sea, allá es competencia de agricultura, ¿verdad? Pero los hallazgos que obtuvimos nos propició a que se reglamentara eso. Esa es una forma de traducir ese conocimiento a un impacto. Ahora, en el tema de la medición, eso se hace con el tiempo. Y ahí nosotros nos vemos apoyados por el primer nivel de atención en salud. No sé si tienen otra consulta o comentario. Sí. Sí, pero yo quería preguntarles si esto formaron parte de las investigaciones que se hicieron en conjunto con... Sí, estas son parte de las investigaciones que se realizaron en la investigación del Bajo Lempa como parte del conjunto de investigaciones del doctor Orantes. Y si se investigaron otros factores como la exposición al calor, porque yo recuerdo que esa investigación tenía varios factores que se investigaron y quería saber si también relacionaron el calor como tal, porque muchas de las investigaciones últimas hablan de que el factor ambiental que está más relacionado con el daño tubular que usted mencionó, que podía ser producto del arsénico y el paraquat, era la parte de la exposición al calor. Entonces no sé si estas investigaciones también hicieron este hallazgo. Correcto, gracias. Bueno, comentar los estudios ambientales, como el que les acabo de presentar el ejemplo, forma parte de ese abordaje que se realizó en el Bajo Lempa, que se realizó en San Luis Talpa y en Las Brisas, donde estaba esa hipótesis, o donde todavía está planteada esa hipótesis, porque las hipótesis se comprueban o se descartan, y todavía está la hipótesis, sí forma parte, directamente sí forma parte de esos estudios que se realizaron con el doctor Orantes. En segundo lugar, se tuvo comunicación con otro grupo de investigadores que ellos estaban estudiando específicamente la exposición al calor. Tenían un grupo de estudio de rozadores de caña, hicieron mediciones ambientales de temperatura, creo que de deshidratación corporal. Nosotros no formamos parte de esa investigación, sin embargo, nosotros siempre hemos incluido cualquier otra hipótesis. Y no descartamos la hipótesis del calor. Imagínense una combinación de ambos, o sea, una persona deshidratada, se concentra más la orina, y con sustancias tóxicas, se concentra más la sustancia tóxica. O sea, nosotros como instituto no hicimos el abordaje en el tema del calor, pero sí estuvimos en comunicación con ese grupo de investigadores de Nicaragua, habían de otros países que están haciendo o estaban haciendo, no sé si han continuado, lo desconozco, ese abordaje del tema de esa hipótesis, que la creemos que también es muy probable. Otra consulta. Desde aquí, creo yo. Buenas tardes, Kenneth Rivera. Siempre he pensado que investigación que no se publica es como que si no existiese, porque dejamos ahí a un ladito el esfuerzo que ustedes como investigadores hacen en campo, análisis, etc. Y felicitarles por el trabajo que están haciendo. Realmente he tenido conocimiento de varias comunicaciones que ustedes han hecho y es algo que he admirado. Creo que tienen un buen recorrido dentro del ministerio. Más que felicitarles y agradecerles por el espacio que están haciendo para compartir esto con nosotros, también me gustaría saber si es que cuáles han sido los mayores retos y desafíos que ustedes enfrentan en este tipo de rubros para poder culminar con eso de publicar al final, que podamos compartir esa información con todo el que esté interesado en conocer el tema. Y lo segundo es cuál podría ser también la oportunidad que se podría llegar a generar, o si ya existe, también comentarlo, para el que viene atrás y que quiera y donde se quiera fomentar
el hecho de la publicación y no dejar el tema del protocolo y documento de investigación final cuando estemos terminando un ciclo o una tesis, sino que también promover esa cultura de publicar para que vayamos generando una nueva generación escribiendo nuestra organización. Sí, gracias, licenciado. Fíjense que uno de las limitantes, bueno, hay una serie de limitantes con el tema de la investigación, hay muchas limitantes. Primero es la formación académica en general que recibimos. A veces hay debilidad en el tema de la investigación y tenemos un concepto diferente de investigación a lo que en realidad es lo que es investigación. Por ejemplo, a veces creemos que las tesis que tengan 200 páginas es la mejor tesis, cuando una tesis puede ser de 20 páginas y puede ser un estudio sumamente publicable. Entonces, primero creo que esa parte. Segundo es que tenemos debilidades metodológicas que son estructurales del país. O sea, sabemos que somos un país en vías de desarrollo, tenemos pocos recursos, la capacidad técnica instalada viene siendo una limitante importante en el abordaje de muchos problemas, etcétera. Entonces hay una serie de barreras que romper, tanto como les digo, la capacidad técnica, no solo humana, sino que la capacidad técnica también como metodológica o técnica, ¿cómo se llama?, de equipos. Otro de los aspectos que también dificultan a veces es encontrar el acompañamiento con otros investigadores que también nos contribuyen a nuestros estudios, porque no somos todólogos, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su especialidad y cada quien tiene su intervención. Entonces, cambiar ese chip de creer que yo lo puedo hacer todo es otra de las dificultades. O sea, debemos de entender que es multidisciplinario el abordaje. O sea, si nosotros vemos en otros países que hacen investigación, toda tesis es casi de rigor publicarla, aunque sea en una revista pequeña. Ese es uno. Y segundo es que hay contribuciones de autores. Yo en lo personal he tenido que escribirle, veo un artículo y tengo una duda, le escribo al autor de Chile, de otros países, y aunque no lo crean, contestan y mandan el artículo. Los artículos a veces valen $40. Y yo le digo, mire, no tengo disponibilidad de fondos, me puede enviar su artículo, con gusto, y envían el artículo. Entonces, esa cultura que se tiene afuera es la que también puede ser cierta limitación. Pero no veamos solo esa parte, veamos la fortaleza, las oportunidades de crecer. Yo creo de que si vamos desde pequeños, si hacemos cambios estructurales, que es lo más difícil, creo de que pudiéramos mejorar en el país en el aspecto de la investigación. Y no solamente en el tema de salud, investigación en general, o sea, en el tema de la ciencia como país. La mayoría de los países que se han desarrollado más rápido le han apostado mucho a la ciencia. No sé, creo que ella tenía otro comentario. Sí. A partir de las investigaciones que han realizado en estos y en otros temas, se han aperturado otras investigaciones en otras carteras de Estado. Por ejemplo, ponían el ejemplo sobre la investigación realizada en el instituto y que esto le competía al Ministerio de Agricultura. Entonces, a partir de ahí, ¿han podido o se ha podido o solamente las investigaciones han quedado a nivel De alguna forma se ha logrado trabajar de hecho nosotros hemos trabajado con medio ambiente, con personas de la DIESTIC, por ejemplo. Ellos proporcionan información para nuestras encuestas. De hecho, sí hay un trabajo articulado institucional. A veces puede ser un poco difícil encontrar, digamos, con quién directamente articular, pero tratando y buscando la forma adecuada, sí se puede y lo hemos realizado. Incluso con otras instituciones. Tenemos muchos cooperantes internacionales, institutos de investigación de otros países que nos están colaborando. Incluso actualmente se están desarrollando estudios sobre SARS-CoV-2, sobre COVID, que se está haciendo en conjunto con otras instituciones, con CDC, con College Baylor, con otro tipo de instituciones que son cooperantes que dan esa apertura y que de alguna forma benefician porque también dejan capacidades instaladas en el país. Entonces sí ha habido es un poco difícil, pero sí se ha podido, sí se ha logrado. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.
Bueno, muchas gracias, licenciado, por la importancia ponencia sobre cómo afecta a la salud la contaminación química en recursos tan importantes e indispensables, vea, como lo es el agua y el suelo. Finalizando pues con esta sesión de preguntas, haremos un breve descanso de unos 20 minutos en el cual pueden pasar a la mesita de enfrente, les entregaremos un pequeño refrigerio y también pues tenemos cafecito porque si alguien quiere degustar. Solo que el alimento sí se tendría que ingerir en la parte de